Vamos a seguir mirando a las elecciones que se celebraban ayer. Román Espino, analista internacional de Sigma2. Buenas tardes. Buenas tardes. Román, como decíamos, tenemos por delante una negociación larga en la que, de nuevo, el Partido Verde y los liberales van a marcar la diferencia para dar el gobierno a uno o a otro, ¿no? En efecto, y de un modo mucho más potente que en elecciones anteriores, porque los resultados, como estabais comentando, los resultados tanto de los socialistas, el Partido Socialdemócrata y la CDU-CSU no son suficientes. Y tras varias legislaturas en coalición, recordemos que de los 4 gobiernos de Merkel, 3 de ellos han sido en coalición con el SPD y los socialdemócratas, parece claro que hay una voluntad de cambio, a pesar de lo ajustado, insisto, de los resultados. Román, el mal resultado, porque podemos decir que ha sido un mal resultado del partido de Merkel, ¿es un resultado, valga la redundancia, de su marcha? En alguna medida se podría decir que sí. Primero tenemos los niveles de popularidad de Merkel más altos que se conocen en la historia reciente en cualquier líder europeo, y la figura del candidato Armin Laschet no ha servido para convencer de que representaba la continuidad del legado de Merkel. En ese sentido, el candidato de los socialistas, ¿sí? Olaf Scholz, que es el actual vicecanciller y además ministro de Economía, ha representado aparentemente, sí, porque ha permitido recuperar a los socialistas una buena performance en las encuestas y relativamente buena, dados los resultados generales en las elecciones. Scholz ha representado aparentemente una mejor figura de continuidad para Merkel, a pesar de ser justamente de partidos contrarios. Román, ¿en qué nos puede condicionar a nosotros, como españoles, como europeos, el resultado electoral en Alemania? Porque hay cosas importantes que pueden cambiar a partir de ahora. Sin lugar a dudas, todo depende del resultado de las negociaciones de coalición. Ideológicamente, la batalla parece que va a ser menor en cierto sentido, pero de negociación fuertes. En este caso, la paradoja parece ser que precisamente el tercer y cuarto partido de los resultados, los verdes y los liberales, tienen la llave, por así decir. Y como ayer anunciaron precisamente los liberales, primero van a negociar entre ellos para formar una suerte de frente. Es decir, que todo va a depender no solamente de los cargos que obtengan en la coalición, en que va a ser un tripartito, sin dudas, sino también en las condiciones que pongan en cuanto, por ejemplo, política fiscal, la relación con Europa, la relación con la OTAN y con los Estados Unidos, la continuidad del apoyo a la política laxa, por así decir, de la financiación del Banco Central Europeo a los diversos gobiernos. Es decir, que en cuanto se vayan conociendo en unas negociaciones que sin duda pueden llegar a ser arduas y largas, en cuanto se vayan conociendo estos extremos, sabremos en qué medida afecta a países del resto de Europa como España, por ejemplo. No nos olvidemos que venimos de una decisión histórica en la que Alemania dio un paso adelante que, insisto, puede ser considerada histórica, que tiene que ver con la financiación y la mutualización conjunta de la deuda para tratar de solucionar el impacto económico de la COVID-19. Venimos de este tipo de decisiones que en Alemania a nosotros ahora, bueno, el ciclo informativo nos parece ya que normaliza todo, pero sin embargo es una decisión histórica que no tiene precedentes en la historia de la Unión Europea, ni mucho menos en la historia de Alemania. De manera que sí, puede haber decisiones de calado, a pesar de que parece haber una suerte de consenso centrista en la política alemana respecto de ciertas cosas. Y Román, para terminar, se nos va a hacer raro no ver a Angela Merkel próximamente, porque han sido unos años en los que ha marcado mucho la política. Dime 2 ideas por las que se va a recordar a Merkel. Sin dudas, Merkel creo que va a ser recordada sobre todo por la figura central para la Unión Europea, por finalmente haber catalizado, si se quiere, el poder de Alemania en la Unión Europea como la figura o el país rector, el país que ha tomado el liderazgo. Y se lo va a recordar quizás de un modo, no diré ambiguo, pero sí balanceado, entre la primera Merkel, podríamos decir, la que tuvo las políticas de austeridad como señal de identidad allá por la crisis financiera de 2008 y 2012, y sin dudas por el paso de gigante que ha significado este
esta mutualización de la deuda, los eurobonos, lo que conocemos como los Next Generation European Union, los fondos, ¿sí?, en los que sin la decisión de Alemania y de Angela Merkel en particular no habrían sido posibles. Ese decidido europeísmo y esa evolución de Angela Merkel me parece que van a marcar el legado histórico de su figura política. Pues Román Espino, gracias, analista internacional, por estar con nosotros hoy en La Lupa. Buenas tardes. Buenas tardes. La línea editorial precisamente de COPI13 sobre esas elecciones.